Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día, en el nombre poderoso de Jesús. Es un beneficio, es una bendición estar aquí un día más con ustedes. Nos gozamos de manera especial. Sabemos que Dios está hablando, está ministrando una palabra fresca a cada uno de nosotros, y el día de hoy Dios nos va a hablar de una manera especial. El tema está ahí, está puesto, un tema muy importante, interesantísimo. Dios bendiga a todos los hermanos que a este horario están ahí conectados, que se dan cita esperando a conectarse con una palabra del reino, una palabra profética, que están ahí muy atentos al contenido que estamos subiendo. Espero en el nombre de Jesús que sean edificados con la palabra de Dios. Espero que de alguna manera Dios edifique sus espíritus y sus almas sean edificadas a tal punto que alcancen un nivel nuevo de conocimiento en el camino del Señor. El día de hoy, les saludo a su hermano Pastor Miguel Mateo. Como siempre, ya ustedes me conocen, quiero que usted comparta este link, le dé like, comente acerca de este video para que alguien más también pueda ser beneficiado con la palabra que va a fluir en este tiempo. Algo muy poderoso respecto al tema de el peligro de no atender a la voz de Dios. Es un peligro, y cuando hablamos de peligro es algo peligroso, algo que hay que tener cuidado respecto a eso, y el peligro de no atender a la voz de Dios. Cuando hablamos de atender a la voz de Dios es cuando Dios nos envía una palabra, nos envía un mensaje, nos envía un consejo, pero no atendemos a ese consejo o no atendemos a esa palabra. Lo peligroso que puede ser a la vida de un creyente el no poder atender a la voz de Dios. Ahora, usted dirá, pastor, ¿cuál voz de Dios? Yo nunca he escuchado la voz de Dios. ¿De cuál voz usted habla? Hay un peligro en no entender la voz de Dios, la voz que sale y es emitida a través de la palabra, y la voz de Dios que es emitida también a través de los profetas o los proféticos o los sueños. El peligro de no atender a la voz de Dios y no atender a los sueños. Hay un gran trecho entre la voz de Dios y las emociones humanas. Muchas veces nosotros le prestamos más atención a nuestras propias emociones, le prestamos más atención, le damos más cuidado, le damos más atención a nuestra propia humanidad, a nuestras emociones, que a la propia voz de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que no atendieron a la voz de Dios. La Biblia habla de un profeta llamado Jeremías. Jeremías fue un profeta de Dios llamado para advertirle al pueblo acerca de la llegada de los babilonios, que iban a invadir a Judea en los tiempos del rey Joacim, y iban a saquear, y todos iban a ser esclavos. Era algo profético por la maldad, pero el pueblo nunca se convirtió, el pueblo no atendió, y la Biblia revela que Jeremías estuvo predicándoles o hablándoles proféticamente alrededor de 30 años, día tras día, noche tras noche, una palabra profética, una palabra fresca, una palabra de Dios, pero la gente no atendía a la palabra de Dios. Hay un asunto, y lo escuché de un pastor, lo comparto aquí también, del menosprecio que se le está dando en esta generación a la palabra de Dios. El menosprecio que se le está dando a la palabra de Dios. ¿Por qué se le está menospreciando la palabra? Porque se está prestando más atención a la vasija que a la propia palabra. Estamos más receptivos a de quién es la vasija que Dios está usando que la propia palabra que Dios está hablando. Y ahí es donde radica el problema. En el tiempo de Jeremías existían muchos más profetas, que algunos eran de Dios y se habían desviado, se habían desconectado y ya no hablaban palabra de Dios, ya no hablaban palabra profética, y ellos estaban desconectados. Y el pueblo y el rey, como tenía sus profetas de cabecera, como tenía su gente a la cual él escuchaba, no escuchaba ni atendía a la voz de Jeremías. ¿Por qué? Porque las palabras que Jeremías les daba, o la palabra que Jeremías le ministraba, no era la del gusto, no era la palabra que ellos le llenaba las expectativas, no era la palabra que ellos querían escuchar. Y hay un problema con la gente, que la gente estará dispuesto a escuchar solamente lo que les hace a su ego, lo que eleva a su ego o que los eleva a ellos mismos. Nadie está dispuesto a escuchar la palabra exacta y correcta de Dios a través de sus profetas. Un problema que tenemos de frente el día de hoy y con el cual nos estamos encontrando es que lamentablemente lo profeta o lo profético es menospreciado, porque la gente no tiene el discernimiento para percibir y conocer dónde está la voz de Dios y dónde está la voz del enemigo o la voz del hombre. Hay tres tipos de voces que se mueven en medio de un mover cuando usted está esperando una voz o está esperando la voz de Dios. Está la voz de Dios,
existe la voz humana y tercero, existe la voz de Satanás o la voz del diablo. Hay mucha gente que está llamando voz de Dios a la voz humana. ¿Por qué decimos que está llamando voz de Dios a la voz humana? Porque en el tiempo de Jeremías había profetizado con un yugo de madera puesto en su espalda y explicándole, diciéndole: así se va a poner el yugo de Nabucodonosor sobre el pueblo de Israel. Dice la palabra que salió un profeta de los que estaban allí y rompió el yugo y dijo que no es así, que Dios iba a romper el yugo y que el pueblo en aquel momento no iba a ser esclavo. Es muy doloroso ver cómo el pueblo, como mucha gente en momento determinado, tuerce la voz de Dios para imponer su propia palabra. No permite el acceso a la voz de Dios para imponer su propia idea. Estamos llenos de iglesias, de pueblos, de gente que están imponiendo su propia idea y están colocando a un lado la voz de Dios. Gente que están imponiendo sus propios ideales, pensamientos, sus propias ideas, y la voz de Dios para ellos no importa. Vemos que este profeta le hizo la guerra a un hombre de Dios porque él quería estar bien con el rey y bien con los hombres y quería hablar exactamente lo que el rey quería escuchar. Para ser un profeta verdadero, no siempre lo que tú digas vas a caer bien. No siempre lo que tú hables a la gente le va a gustar. No siempre lo que tú digas a la gente lo va a aprobar. No siempre lo que tú promuevas la gente lo va a aplaudir. Hay momentos donde no te van a aplaudir, donde la gente te va a perseguir, donde una palabra profética te va a costar persecución, donde el haber tenido un sueño te va a costar persecución. Vemos que Jeremías dice que fue echado en la cisterna, fue golpeado, fue azotado. Dice la palabra que en el tiempo de Jeremías había un sacerdote llamado Pasur, algo muy raro. Un sacerdote de aquella temporada se levantó en contra del profeta. Hay un diseño que está introducido en la iglesia a través del liderazgo que está muy ligado al espíritu de Pasur. El espíritu de Pasur es ese espíritu que está muy cómodo con lo que está recibiendo del reino, pero que proféticamente no le importa el destino de la gente. Hay gente que está cómodo recibiendo lo que puede recibir, pero no le importa el destino de la gente. Muchas personas se hacen llamar los que más aman las almas, se hacen llamar los que más defienden la palabra, pero en el trasfondo de sus palabras, tú te darás cuenta que ellos no aman la palabra, ni aman a la gente, simplemente ellos se están lucrando de lo que la gente está haciendo. El día de hoy quiero compartir porque esos tres tipos de voces están operando. La que menos se está escuchando es la voz de Dios. Las dos primeras voces son las que más se escuchan, la voz del hombre y la voz del enemigo. Por eso dice la palabra que en un momento determinado hubo un hombre llamado Herodes que dijo voz de Dios y no de hombre, diciendo yo soy la voz de Dios. Hay gente que se ha considerado a sí mismo como la voz autorizada de Dios. Hay gente que se ha considerado a sí mismo como la única voz profética en este tiempo, que Dios solamente a través de ellos que habla, que Dios solamente a través de ellos que ministra. Se han considerado la última voz profética, el último o la última profecía la tienen ellos. Entonces entramos en la contradicción de personas que para imponer sus ideas destruyen la idea de los demás. Es un espíritu muy común. El espíritu de Pasur detiene lo profético. Primeramente, cuídese del espíritu de Pasur, porque el espíritu de Pasur es un espíritu que está para detener lo profético. Cuidado con el espíritu de Pasur. El espíritu de Pasur, cuando hablo del espíritu de Pasur, no estoy hablando del ser humano que murió hace miles de años. Estoy hablando del espíritu que lo poseyó en la posición en la que él se encontraba. Pasur tenía respeto de parte del rey. Pasur tenía respeto delante del pueblo. Y ese respeto fue utilizado por esos espíritus que se apoderaron de él para que este hombre se pusiera de frente en contra de lo profético. Una palabra profética clara. Jeremías fue uno de los profetas que, si hablamos de resultado, fue el que menos resultados tuvo en su tiempo. Jeremías profetizó, pero en el tiempo de Jeremías sus profecías
casi ninguna se cumplieron en la temporada donde él vivió. En el tiempo de Jeremías, su profecía no se cumplía. En ese tiempo no se manifestaban, pero él continuó profetizando, aunque no veía nada de lo que en el momento estaba hablando. Las profecías tienen 3 características. Le compartí a mi esposa eso. Y las visiones tienen 3 características. Hablan de lo que pasó, hablan del presente y hablan de lo que va a ocurrir. Hay personas que no saben ni conocen estos puntos del tema profético. La profecía hablan de lo que ocurrió. Pueden venir a traer algo que ocurrió en el pasado para manifestar algo en el presente. Hablan del presente, de la actualidad, y son muy ligadas al futuro. La mayor parte de la profecía están alineadas o ligadas a lo que tiene que ver con el futuro y tienen que ver mucho con las cosas que van a ocurrir. Vemos que el espíritu de Pasur es un espíritu opositor a la voz profética. El espíritu de Pasur es un espíritu opositor. Hay mucha gente que hace oposición a lo profético, incluso llamando a lo profético el día de hoy emoción. Hay personas, iglesias, que dicen que ya no existe el espíritu ni el don profético. No existe la profecía, no se puede profetizar y no creen en esa parte de que Dios revela el futuro o habla. Dicen que el último profeta fue Juan, el último profeta que escribió, pero el ministerio profético continúa porque hay ejercicio y hay funciones que todavía en el reino de Dios tienen que continuar operando hasta que Cristo venga. Si no, el escritor, el apóstol Pablo, no le dijera a los corintios que las profecías pasarán, refiriéndose que un día ya no se va a profetizar más, ya no se va a hablar más lengua, hablando de que esto va a terminar, pero cuando ya Cristo se manifieste en la tierra. Quiero que entienda lo importante de esto. Cuídate del espíritu de Pasur. El espíritu de Pasur es un espíritu que está muy opuesto a la palabra profética. El espíritu de Pasur se opone a lo profético. El espíritu de Pasur hace oposición a la palabra profética, hace oposición a lo que Dios habla. Hay mucha gente que está librando una batalla en sus congregaciones, el lugar donde están, contra el espíritu de Pasur. Es un espíritu lógico que está solamente dispuesto a escuchar lo que le conviene a ellos y no lo que el reino está diciendo. Es un espíritu muy lógico, muy humano, que está solamente alineado, apegado a escuchar lo que complace a los oídos. La Biblia dice que en una ocasión el pueblo de Israel le dijo a Jeremías: Jeremías, te pedimos por favor que consultes a Dios y que lo que Dios te hable, tú no lo digas a nosotros. Habla con Dios y lo que Dios te diga, entonces tú nos lo dejas saber a nosotros. La Biblia dice que Jeremías se acercó a Dios y habló a Dios y le habló respecto al pueblo. La palabra dice que Dios le dijo a Jeremías: dile al pueblo, aleluya, que se paren en los caminos, que pregunten por la senda antigua cuál sea el buen camino y que pregunten por él. Jeremías le dice: así ha dicho Jehová, al que ustedes mandaron a consultar. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Sabe qué respondió el pueblo? El pueblo dijo: no andaremos y no oiremos y no caminaremos por ninguna senda antigua. ¿Cuál es el problema del día de hoy? Es un problema de que que no hay palabra, que no hay profeta de Dios, que no hay hombre ungido, que no hay mujeres que sueñan. Es un problema de que no hay palabra, donde el mismo Dios dijo en el libro de Joel que en los postreros días derramaría de su Santo Espíritu sobre toda carne, y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrían visión, y derramaría su Espíritu sobre toda carne, refiriéndose a que el problema no es de palabra, el problema no es voz de Dios. El problema de hoy es que no se está aceptando ni se está recibiendo la voz de Dios de la manera adecuada. Cuánta gente que Dios le habla y están haciendo lo que ellos quieren con el mensaje de Dios. Se están pasando el mensaje de Dios por un oído y le está pasando por otro el mensaje de Dios, el Dios al que ellos dicen que le creen.
el Dios que ellos predican, el Dios que ellos adoran. Dios habla delante de ellos y ellos ignoran la voz de Dios para imponer sus ideas. Hay peligro cuando nosotros ignoramos la voz de Dios para imponer nuestras ideas. Es un peligro cuando ignoramos la palabra de Dios para imponer lo que yo creo, lo que yo entiendo y lo que yo creo que debe ser. La palabra de Dios es el guía, es el norte, es el fundamento de la iglesia, es la esencia. Una iglesia donde no hay palabra, no hay ni revelación, ni habrá un orden, ni habrá un fluir, ni habrá un crecimiento donde no se transmita ni se hable acerca de Dios, donde no haya un acceso a la palabra, donde no haya un acceso a la palabra de Dios, va a ser imposible que fluya el Espíritu de Dios. Vemos que hay un problema no de palabra, no de profetas, porque profetas de Dios, aunque no mucho, pero hay. Pero la gente no está mirando la voz de Dios. La gente está mirando más el recipiente que la propia voz de Dios a través de los recipientes. Si lo habla, si me lo profetiza el apóstol tal, yo lo creo. Pero si me lo dice un hermano que yo conozco y veo todos los días, no le creo. Si me lo dice, si el sueño que yo estoy esperando lo tiene una compañerita, un compañerito de trabajo, no lo creo. Pero si el sueño lo tiene un apóstol y me llama un apóstol de otro país y me dice que soñó, salgo a decirlo. Lo llamo a todo el mundo, lo publico en YouTube, lo publico en Facebook, porque el asunto de hoy es que no valoramos la palabra profética y ni siquiera hay un discernimiento para conocer la voz de Dios. El que conoce la voz de Dios sabe que Dios tiene miles y millones de recipientes. El profeta, el rey Acab, tenía un grupo de profetas frente a él que profetizaban el día de Ramón de Galaad. Profetizaban todos los días. En Primera de Reyes 22 profetizaban diciendo: sube a Ramón de Galaad porque será prosperado, sube porque tú serás bendecido, sube porque tú verás la gloria. No estoy tan de acuerdo con esa palabra que siempre te va a decir: sube que Dios te va a levantar, sube que Dios te va a prosperar. Primero Dios te habla de las cosas que tiene que mejorar y te dice: si lo haces así te voy a levantar, si lo haces así te voy a usar, si obedeces a mi voz te voy a utilizar, te voy a hablar y te voy a levantar. Vemos que en la lectura del profeta Micaías, la palabra dice que había un hombre con revelación allí. Y había un hombre llamado Josafat, un rey con revelación. Había alguien que tenía revelación que dijo: no habrá alguien aquí por quien consultemos a Jehová. O sea, él está tirando por el suelo diciendo: todos esos profetas que están ahí, ninguno son profetas de Jehová. Esa gente son profetas que comen en tu mesa, son profetas que están mantenidos o asalariados. Cuidado con los profetas asalariados. Cuidado con los profetas asalariados. Hay muchos profetas en este tiempo que son profetas asalariados. Profetizan por salario. Profetizan al que le bendice. Le hablan bien al que le bendice. Le profetizan bien al que le da ofrenda, al que le bendice. Pero al que no, no le profetizan ni le ora. La palabra no se puede vender. El que quiera honrar mi ministerio o honrar cualquier ministerio, lo puede hacer. Proféticamente a los profetas se honraban, pero no es una obligación que para yo darte una palabra que viene de Dios, yo tengo que decirte que tú tienes que honrar mi llamado para yo entonces proceder a profetizarte. Es negativo. Por eso los profetas que Baal tenía ahí, ninguno tenían palabra de Jehová, porque eran profetas pagados, profetas que estaban ahí simplemente para hablar lo que Acab quería escuchar. Profetas que estaban ahí para hablar únicamente lo que el rey quería escuchar. Vemos que la palabra dice que el rey Josafat dice: estos profetas a mí no me convencen. Hay unos profetas que ni ellos mismos están convencidos de que son profetas, porque ellos mismos no saben ni conocen la voz de Dios. Nunca han oído la voz de Dios y son los que más profetizan. Nunca han escuchado la voz de Dios y son la gente que más Dios le habla. Es extraño, paradójico parece decir que Dios te habla donde tú nunca has escuchado la voz de Dios. Los profetas decían: así dice Jehová. Cometían un pecado que está en Éxodo
en el Éxodo 10, donde dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es un pecado tomar el nombre de Dios y decir que Dios te ha dicho algo sin Dios haberte dicho nada. Es un pecado porque estás tomando el nombre de Jehová en vano. Y ese es el pecado que cometen los falsos profetas, que toman el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dirás que Dios te habló cuando Él no te ha hablado. Nunca te atreverás a decir que Dios te habló cuando Él no te ha dicho nada. Cuidado con cometer ese pecado de tomar el nombre de Dios en vano y decir, Dios dijo cuando Dios no dijo. Decir, soñé cuando Dios no te ha hablado. Decir, Dios me habló cuando nunca has escuchado la voz de Dios. Por eso hay una contradicción entre la profecía contemporánea de este siglo y los profetas bíblicos. ¿Por qué uno dice que hay una contradicción con las profecías de este tiempo y los profetas bíblicos? Porque los profetas bíblicos ninguno querían profetizar. Hello, escúcheme bien. Los profetas de la Biblia ninguno querían ser profetas. Jeremías dijo, soy un niño. Moisés dijo, no sé hablar. Jeremías en un punto dijo, ya no profetizo más, ya no hablo más en tu nombre, porque cada vez que hago algo en tu nombre recibo azote, golpe, maltrato, ya no sigo. O sea, al ellos saber la dimensión, lo que significaba tener una palabra de Dios dentro, lo que significaba tener una palabra profética encima, la persecución, la guerra espiritual, la batalla, la atmósfera que se levantaba a causa de la palabra que tú portas o portaba o tienes de parte de Dios, ese es un problema que nosotros tenemos y teníamos y vamos a seguir teniendo, porque los profetas de ahora aman que le llamen profeta. Quieren ser llamados, nombrados profeta. Quieren ser llamados profeta. Y a la gente hay que darle clase de explicarle cuál es el comportamiento correcto de un profeta. Vivía apartado, escuchando y esperando voz de Dios. No vivía en el medio profetizando, sino apartado, esperando escuchar voz de Dios para conectar a Dios con el pueblo. Porque él sabía que el destino de la generación y del pueblo estaba en las manos de una palabra que él dijera. Si la gente entendiera lo profundo que es profetizar, lo profundo que es decirle a alguien, Dios me dijo, y el peso que tiene cuando a ti te llaman profeta, no tomaría la palabra profética en vano, ni hablaría cualquier palabra de cualquier manera, porque es delicado. En las manos de mucha gente ha estado los destinos de personas. Hay personas que se han atrevido a decirle, Dios me dijo que esa es tu esposa. Dios me habló y me dijo, esa es tu esposa. Te va a casar con ella. Profetas mentirosos que se han emocionado, llenos de emoción, le han dicho a alguien, Dios me habló y me dijo que esa es tu esposa, que te case con ella. Y hay personas que se han casado con personas porque un profeta le habló. Mujeres que están casadas con hombres porque un profeta le habló. Y están destruidos, están desequilibrados. Gente con ministerio totalmente desequilibrados. Gente con familias arruinadas. Ministerio destruido por una palabra o un sueño disque profético que alguien tuvo un día. Porque se hizo llamar profeta, se emocionó, mezcló sus emociones con lo que Dios quería decir y se atrevió a decir que Dios le habló y le destruyó la vida a alguien. ¿Cuánta gente a través de una profecía mentirosa le han destruido el destino a alguien? Le han dañado el destino a una persona. Le han dañado el destino porque usted dirá, pastor, pero vamos a analizar, porque al que se le da la palabra tiene que tener cuidado si la recibe o no. Ahí está el punto. Porque el que da la palabra, la persona lo tiene como profeta. Y cuando una persona tú lo tienes como profeta y te da una palabra, tú crees a lo que la persona te dice, porque tú sabes que es un profeta. Para ti, en tu mente, en tu raciocinio, es un profeta. Y hay muchísimos profetas por ahí que tienen muchísimo divorcio y familia divorciada por errores proféticos, por estar cometiendo errores. Hay profetas que se han emocionado, que muchachos nuevos que están empezando a profetizar, que están empezando a hablar de parte de Dios, y entonces se han apresurado o se apresuran porque entienden que de que ellos sienten algo, una chispita, ellos les llega una idea a su mente y profetizan de su propio corazón. Por eso hay que tener cuidado con profetizar del corazón. Cuando yo profetizo del corazón, cuando yo veo algo y quiero, por ejemplo, conozco la situación de mi hermana está pasando un proceso familiar
con su esposo, pero yo digo que Dios me dijo que el esposo viene sin Dios decirme nada. Viene tu esposo para ayudar, para consolar o para darle un consuelo a una hermana, quizás cometeríamos un error, porque después que la persona dice, no se cumplió, no se manifestó, culpan a Dios y dicen, ¿dónde está Dios? Dios habló y Dios no cumple. No culpe a Dios, culpa al profeta que te dijo algo que Dios no le mandó a decir, que te habló de algo que Dios nunca a él le habló y Dios nunca le emitió ese mensaje. Cuidado con esto, porque hay que tener cuidado, y el tema de hoy es atendiendo, cuidado, el peligro de no atender a la voz profética. Cuando no atendemos a la voz profética y no tenemos discernimiento, vivimos en error. Hay iglesias divididas, hay iglesias, congregaciones, concilios divididos porque alguien profetizó. Por ejemplo, esas personas que andan por ahí, esos profetas emocionados, que cuando usted lo escanea, lo escudriña, usted ve que no tienen ni media hora de oración, no leen 2 versículos bíblicos diarios, no leen Biblia, porque es un dolor que no lean la palabra. Al no leer la Biblia, lo primero que andan es por ahí haciendo daño y profetizándole pastorado a la gente. Yo veo un pastorado sobre ti, personas que ni siquiera saben leer la Biblia. ¿Cómo usted le va a profetizar a una gente un pastorado que apenas está aprendiendo a conocer la Biblia? ¿Cómo usted le va a dañar la mente a alguien? ¿Cómo usted le va a dañar el destino a alguien diciéndole que es pastor o colocándolo en una posición donde Dios no lo ha colocado? ¿Cómo usted le va a dañar el destino? ¿Cómo usted le va a crear situaciones mentales a una persona que todavía, a esta fecha, Dios todavía no la ha preparado? Dios puede ser que en un futuro lo tenga preparado para algo. Puede ser que en un futuro vaya a ser pastor, que en un futuro vaya a ser ungido, que vaya a caminar naciones. Pero hay momentos donde Dios te encubre cierta palabra hasta que tú estés más preparado para poder entender lo que Dios te está hablando. Pero hoy en día, la gente, para emocionar, para que digan, yo soy el que más hablo de parte de Dios, yo soy el que más tengo, yo soy el chivo, yo soy el más fuerte de todo, yo soy el que más tiene a Dios, yo soy el que más hablo, a mí es que Dios me revela, a mí es que más Dios me habla, y todo lo que todo el mundo hable es mentira, yo soy el único profeta autorizado en el mundo. Y ahí es que está el problema, porque entonces dañamos a personas, dañamos gente, incluso utilizamos y activamos un don de ciencia a nuestro gusto y al momento que nosotros queremos, que tenemos un don de ciencia. Tenga cuidado con ese don de ciencia por ahí, que anda por ahí, que está adivinando, un don de ciencia que está muy ligado y muy parecido al espíritu de pitón o de adivinación. El don de ciencia es muy delicado, es un don muy especial, bienaventurado y gloria a Dios, porque tenemos gente con ese don que han traído mucha luz y han hablado muchas palabras positivas, pero cuidado con eso, porque una cosa es tener un don para edificar y otra cosa es tener un don para dañar a la gente. Y cuando un don no está dirigido en el espíritu, o cuando alguien está inventando sobre un don, lamentablemente tendremos destrucción, porque los dones son un regalo de Dios. Y hay personas que tienen un don y que quizá alguna vez Dios lo usó y pueden usar la estrategia, como el profeta viejo. El profeta viejo no tenía voz de Dios, ya había perdido la voz de Dios, pero le quedaron las mañas. Y hay gente que ya no tiene voz de Dios, pero tienen mañas. Hay gente que le ha quedado las mañas, la estrategia y los tiguerajes en el evangelio, y todavía siguen con esos tiguerajes envolviendo a la gente y engañando a muchas personas que creen que ellos tienen la voz de Dios, que creen que esos son profetas verdaderos, y ahí está la gente perdidos, lamentablemente. Vemos y dije que cuando se habla de palabra profética o de profeta hay que analizar, porque se pueden meter 3 voces. Tanto en un mensaje como en una profecía pueden introducirse 3 voces: la voz del hombre, la voz del diablo y la voz de Dios. Los demonios conocen y saben, tienen información reciente, actualizada de nosotros. Saben, miran, escanean, observan nuestro entorno, están constantemente mirándonos. Por eso la Biblia dice que Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Capítulo 1 de Job. Satanás dijo, de rodar la tierra y andar por ella. Y Dios le dijo, ¿no ha considerado a mi siervo Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay otro como él? Y le dice, sí. ¿Acaso temerá Job a Dios de balde? Tú le has cercado, o sea, tú lo has cubierto. Eso dice que ya él había intentado entrar, que ya él había mirado, porque era imposible que una gente hubiese alcanzado el nivel que alcanzó de parte de Dios como Job, que alcanzó un nivel tan alto de bendición, un nivel tan profundo en el espíritu de bendición, que el enemigo de la justicia no lo había atacado, o no había intentado averiguar cuál era el secreto de la bendición de Job, por qué Job estaba bendecido. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que el enemigo está custodiando y observando. También tenemos el ejemplo de los sátrapas,
que Daniel estaba orando y oraba 3 veces al día. Y dice que ellos prepararon un edicto, un decreto, para que Daniel no orara ni demandara petición a ningún dios que no fuera el rey. Y esa es la palabra, que ellos fueron a verlo y lo descubrieron, ellos lo monitorearon. O sea, crea mucho, porque hay mucho monitoreo satánico alrededor de muchos cristianos. Los demonios están monitoreando tus pasos, monitoreando lo que haces, con quién hablas, lo que tú dices, lo que tú texteas en tu teléfono. Todo eso está monitoreado, y de ahí se alimentan para ellos contraatacar a la iglesia. Por eso la gente dice, ay, es que nos están atacando. Te están atacando con lo que tú estás haciendo. Ellos no están atacando. Los espíritus no atacan a lo loco. Ellos atacan lo que ellos están mirando. Ellos ven lo que tú texteas, lo que tú hablas. Ellos miran lo que tú miras. Ellos saben las cosas que te gustan, las que no te gustan. Y en base a eso, crean un esquema de ataque y de oposición espiritual en contra de tu vida. Hay que tener eso pendiente, porque el día de hoy nosotros ignoramos eso. Y cuando yo hablo de la voz del diablo en medio de una profecía, que el enemigo puede introducirse y darte una palabra. Dentro de una palabra que Dios te dio, él introducirse y traer una palabra de mentira y traer un espíritu de mentira. ¿Por qué yo digo espíritu de mentira? Porque cuando volvemos a la lectura del capítulo 22 de Reyes, donde está Micaías diciéndole que suba a Ramón de Galaad también, que lo hace prosperado, y dice, acá se molesta, le dice, dime la verdad. Dice, bueno, pues escucha palabra de Jehová. Yo vi al Señor en un trono alto y sublime, y vi el ejército del cielo alrededor de él. Y el Señor preguntó, ¿cómo induciré? ¿Quién inducirá acá para que pierda la batalla? Y salió de la presencia de Jehová un espíritu de mentira. Y dijo, yo soy un espíritu de mentira, y yo seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Hay mucho espíritu de mentira en boca de muchos profetas. Boca de profetas que tienen espíritu de mentira. Cuando hablo de espíritu de mentira, espíritus malignos, espíritus demoníacos, demonios. Por eso hablo la voz del diablo, no es directamente la voz de Satanás, sino de los espíritus inmundos que hablan, que profetizan, que le hablan a la gente, que se le meten pensamiento a la mente, y la gente dice, ay, Dios fue que me habló, él me dijo que me case con él. Tú enamorada, asfixiada, en la carne humanamente, te metiste en ese gancho, como decimos los dominicanos, te metiste en un gancho, porque no estabas en oración, estabas carnalizada, te enamoraste y perdiste la visión y te fuiste a meter en una relación que no era de Dios. Hay gente que están llorando, hermano, profundamente por haberse introducido en relaciones que Dios no le envió, por haber tomado decisiones donde Dios no lo mandó, por haber confundido la voz de Dios en medio de sus sentimientos. Mire, hay algo tan fuerte que los demonios, incluso hasta sueños, producen sueños. Los espíritus inmundos, cuando usted quiere algo o usted quiere tener algo, ellos le dan sueño referente a eso para que usted cometa el error. Ellos le dan sueño, por eso uno cuando va a tomar una decisión tiene que analizar y consultar bien a Dios y desligar su mente de las emociones, de mi corazón, de lo que yo creo, y sintonizarse fuertemente con el Espíritu Santo. Es un peligro muy fuerte meterse en una cosa donde Dios no le ha metido, meterse en una relación, hacer algo donde Dios no nos ha hablado. Peligrosísimo es ese tema. Así que creo que es un problema no poder atender la voz de Dios, porque la palabra dice que acá metió preso a Micaías y no atendió a la voz de Dios a través de Micaías. Digo, no vaya, porque si tú vas y regresa bien, Jehová no habló por mi boca. Y así aconteció. La palabra dice que acá, incluso, oiga, acá estaba escondido y alguien lanzó una flecha al azar en el aire. Y dice que acá estaba en su carruaje, y dice que una flecha lo atravesó. Alguien lanzó una flecha en el aire, una flecha así. Acá ni siquiera estaba en la batalla, estaba por allá lejísimo, y lanzaron una flecha y le cayó y lo mató. Porque cuando Dios habla algo, lo que Dios habla se cumple. Las cosas que Dios habla son certeras, se cumplen y se manifiestan. Hay que creer a las palabras proféticas y hay que atender a lo que Dios nos manda a decir. Ten cuidado, atiende a lo que estás soñando, atiende a lo que tú estás hablando, porque es de mucha atención. Hay veces que estamos tan obstinados, tan altivos, estamos tan elevados, que a veces ya no creemos en la voz de Dios. Cuando estamos bajitos, cuando estamos en prueba, cuando estamos en batalla, cuando estamos en lucha espiritual, creemos a todo lo que nos hablan. Todo lo profético lo recibimos, pero cuando estamos en niveles arriba, cuando estamos profundos, decimos, ese otro emocionado más, otro loco más. Dios habla y envía mensajes. Dice el Señor, vuélvete a Dios. Tú que antes profetizabas, que antes orabas,
Tú que antes tenías una comunión con Dios ya no la tienes, vuélvete a Dios. Dios necesita que la gente vuelva a su asignación. Hemos perdido muchos evangelistas tratando de ser youtubers. Hemos perdido muchos profetas que están tratando de ser figuras públicas. Estamos perdiendo gente valiosa que están tratando de ser figuras públicas, donde Dios lo ha asignado para traer su reino y enviar su palabra. No confunda tu asignación y no confunda lo que Dios te mandó a hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda suscribirte a tu canal Excelencia Cristiana Televisión. Un hermoso tiempo, hermano. Compartimos una palabra muy hermosa. Espero que el Señor bendiga su vida y a toda su familia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Su hermano pastor Miguel Mateo. Búsquenme en todas mis redes sociales como Miguel Mateo Oficial, en YouTube, en Facebook, en TikTok, para que sean edificados y bendecidos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.